Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver la clase de la semana 4 que habla sobre la filosofía y la psicología, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es qué sabemos acerca de la psicología. Vamos a ponerle pausa al video y vamos a contestar nosotros mismos sobre qué sabemos acerca de la psicología. ¿Listo? Para entender esto, lo primero que vamos a hacer es entender que la palabra psicología etimológicamente viene del griego psique, que significa alma, mente, espíritu o actividad mental, y logía, que significa estudio de. ¿Listo? Quiere decir que la psicología es el estudio del alma, la mente, el espíritu o la actividad mental. La RAE, la Real Academia Española de la Lengua, establece que la psicología estudia qué sucede en nuestra mente y cómo afectan estos sucesos a nuestra manera de actuar, teniendo en cuenta el tipo de estimulación que recibimos. ¿Listo? Al igual que la filosofía, la psicología realiza sus investigaciones de manera no empírica, es decir, no lo hace a través de experimentos porque son difíciles de comprobar, sino que analiza conceptos, experimentos mentales, especulaciones u otros modos a priori, es decir, antes de la experiencia. ¿Sí? Vamos a definir qué vemos acá en esta imagen, cada uno va a definir lo que ve y cuál sería la relación de esta imagen con el concepto que acabamos de ver. Entonces, para entender que la psicología y la filosofía no tienen en cuenta el método empírico, vamos a intentar pasarlo por estos pasos que encontramos acá, que son los pasos del método científico. Entonces vamos a escoger una de estas preguntas, cualquiera, y vamos a intentar pasarla por acá, ¿sí? Estos son los pasos del método científico: observación, planteamiento de una pregunta, que sería esta, la hipótesis, es decir, cuál es la posible respuesta a esa pregunta, la experimentación, es decir, cómo llevo yo esto a la vida, a probar esto, el análisis y la conclusión. Entonces van a intentar coger una de estas preguntas y van a decirme en cuál de estos es difícil probar, cuál de estos pasos es difícil pasar. Entonces, como vemos, lo más difícil es experimentación. ¿Por qué? Por ejemplo, la palabra hay vida después de la muerte. ¿Cómo experimento yo, cómo compruebo a través de un experimento si hay vida después de la muerte? Entonces, algunos estudiantes me decían en la clase online, muriéndome, ¿cierto? Hay muy pocas probabilidades de experimentar. Entonces vamos a ver las similitudes entre la filosofía y la psicología. Entonces, por un lado, la filosofía intenta explicar la realidad y la psicología intenta explicar el comportamiento de ese ser humano en esa realidad. Entonces, como vemos, la filosofía intenta explicar, por ejemplo, quién soy yo, y la psicología por qué yo me comporto de esa manera. La filosofía, para muchas corrientes filosóficas, la realidad depende de la percepción del mundo, es decir, de cómo perciba yo, cómo entienda yo el mundo. Mientras que para la psicología la realidad depende de la existencia de las personas. Es decir, la psicología estudia esa realidad conforme a la existencia del ser humano. Y para la filosofía, pues intenta explicar, como ya vimos las semanas pasadas, qué es la moral y qué es la ética, que es decir, la forma de comportarse ante el mundo, el concepto de eso que es, tanto la filosofía como la religión. Pero la psicología lo que hace es establecer una clasificación de esa moral para intentar explicar el comportamiento humano. Entonces, como vemos, la psicología tiene que ver con la filosofía en el sentido en que intenta explicar en la realidad los conceptos que de los que la filosofía se ocupa, ¿sí? Vamos a analizar someramente algunas teorías psicológicas. La primera es que la psicología se ocupa de entender la mente y el comportamiento humano. Vamos a intentar entender qué vemos en esta imagen y cuál sería la función entonces de la psicología según esa imagen, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la psicología es una ciencia relativamente nueva, nace como ciencia en el siglo XIX, sin embargo, la historia se remonta hasta los orígenes de la filosofía. Vamos a ver por qué. El primero en establecer un concepto parecido al de filosofía es este señor que está acá, que se llama Anaxágoras, griego. Anaxágoras decía, todos los seres vivos se mueven porque el alma se los permite y es necesario para su supervivencia. Es decir, Anaxágoras considera que existe en el ser humano algo adicional al cuerpo, que él lo llama alma, y en ese ser humano hay movimientos que van más allá de la supervivencia, es decir, el ser humano es un poco más complejo
y lo hace a través de la inteligencia. Anaxágoras da un concepto muy importante para la psicología, lo tenemos acá, la mente. Dice Anaxágoras que la mente es la que hace que los humanos actúen buscando objetivos más elaborados, es decir, el ser humano ya no solo va a sobrevivir, comer, dormir, reproducirse, sino que va a llevar a comportamientos más complejos, pensar, analizar, enamorarse, contradecirse, etcétera, toda la complejidad. Este señor Anaxágoras entonces es el que mete este concepto de mente dentro de la filosofía como tal. Al él analizar el ser humano, entiende que el ser humano tiene algo que él llama mente. Entonces los invito a preguntarse ahora qué es la mente. ¿Listo? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? ¿Cómo compruebo yo que la mente existe? Entonces me decían algunos de sus compañeros en la clase que la mente es la actividad cerebral del ser humano. ¿Qué dice Anaxágoras? Anaxágoras dice, el alma es la que hace que los seres humanos se muevan, pero el ser humano tiene una mente, que la mente le dice a esa alma para qué se va a mover. ¿Sí? Lo segundo que vamos a ver es este señor Hipócrates, también griego en el 460 a.C., y dice, sostenía, dentro de sus teorías filosóficas, que las personas estaban compuestas por 4 líquidos: la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la sangre. Es decir, él intentó explicar la composición del cuerpo humano a través de estos 4 líquidos. Y decía él que dependiendo de esos 4 líquidos había la teoría de los 4 humores, dependiendo cuál denominara más en ellos. ¿Sí? Entonces, si denominara, por ejemplo, la bilis amarilla, lo llamaba Hipócrates los sanguíneos, que son sentimentales, emocionales y optimistas. Es decir, él intentó clasificar el comportamiento humano, tal como lo hace la psicología, a través de una teoría filosófica de la creación del cuerpo humano. Los que hablan de la sangre son los coléricos, son menos tolerantes y más propensos al estrés. Los flemáticos, que tienen el líquido más predominante en los flemáticos, es la flema, que dice que son indiferentes, son calmados, racionales y pausados. Y por último, la bilis negra, que aquí está en verde, serían los melancólicos, que serían las personas depresivas, somnolientas, abatidas y suelen ser pausadas. Es decir, este señor Hipócrates intenta explicar el comportamiento humano a partir de precisamente esta teoría que él establece como los 4 líquidos vitales, dependiendo de cuál líquido predomine más en el comportamiento humano. ¿Cuál es la relación de esto con la psicología? Que la psicología se ocupa de explicar precisamente este comportamiento humano. En ese entonces se llamaba filosofía, en ese entonces ni siquiera la filosofía se llamaba filosofía. Simplemente estaban intentando entender y explicar el mundo a su alrededor. Listo. Ahora vamos a ver este importante filósofo Platón, que se encuentra acá, que es discípulo del señor Sócrates, a través del cual él crea unos documentos escritos que se llaman los diálogos de Platón, que son los diálogos que Sócrates sostenía con las personas de Grecia. Ya sabemos que Sócrates no escribió nada, no dejó nada escrito, y lo que conocemos de Sócrates lo conocemos por sus discípulos. El más relevante de sus discípulos es Platón. ¿Qué concepto dio Platón en los diálogos de Platón? Dice que es diferente la percepción de la sensación. ¿Qué dice él? Si hay una persona, 2 personas que están frente a un viento, puede que una sienta más fría que otra. Es decir, cada persona va a tener una percepción de la realidad diferente, a pesar de recibir el mismo estímulo. Es decir, la sensación puede ser la misma, pero la percepción depende de cada persona, de cada ser humano, ¿sí? Eso es lo que decía este señor Platón, y que es importante en cuanto a la psicología, en el entendido que la psicología intenta explicar el comportamiento humano, y como vemos, Platón dice, es diferente. Así los dos reciban el mismo estímulo, la percepción de la realidad que tengan va a ser diferente, ¿sí? Siguiente que vamos a ver, este señor Galeno. Galeno se les dice a los médicos, es la palabra médica, porque fue el primer médico existente como tal y fue la primera persona en escribir el primer libro de anatomía. ¿Qué decía él? Él establecía este sistema que está acá como el sistema que existía al interior del cuerpo humano,
y decía que en el cuerpo humano había un espíritu animal que estaba en el cerebro, un espíritu vital que estaba en el estómago y un espíritu natural que estaba en el hígado. Es decir, este señor Galeno intenta unir la psicología con la medicina, intenta explicar cómo la composición humana tiene esto que él llama los espíritus y cómo estos hacen que el ser humano ejecute una u otra acción. Es decir, intenta una vez más explicar la realidad a partir del comportamiento humano, pero teniendo en cuenta esta vez la composición del ser humano. Ahora vamos a ver a Santo Tomás. Santo Tomás retoma la teoría de Aristóteles, que es esta que está acá, y Aristóteles establecía que el ser humano tiene tres clases de alma: un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma racional. Vamos a ver, Aristóteles decía que los seres vivos todos tenían alma vegetativa. ¿Qué es un alma vegetativa? La que les da a los seres vivos el crecimiento y la reproducción. Luego dijo, los animales, además de las plantas, que también son seres vivos, tienen un alma sensitiva porque tienen preferencias, deseos, movimientos. Y el ser humano tendría el alma vegetativa, que lo hace crecer, el alma sensitiva, que lo hace moverse y sentir, pero además el ser humano tiene algo muy importante, que es esto que está acá, un alma racional. El alma para Santo Tomás es un ente inmaterial, no tiene un lugar físico, pero existe. Es decir, intenta explicar la realidad a partir de algo que llama almas, tomando la teoría aristotélica. ¿Listo? Vamos a ver que en el año 1600 se crean los primeros centros para personas con enfermedades mentales en España, en el Reino Unido, en México y en Italia. Es decir, ya se empieza a tomar a estas personas como una enfermedad mental. Se empieza a entender la mente como algo aparte, como algo separado, que no solamente está compuesto por el cerebro, sino por los comportamientos de las personas. ¿Qué pasaba en esa época? En esa época, plena Edad Media, 1600, año 1600, se creía que los enfermos mentales estaban poseídos por demonios. Por eso crean un sinnúmero de prácticas para exorcizar y conjurar los demonios, que si bien en este momento lo vemos y decimos, uy, no, qué atrasados, en ese momento lo que entendían era que existía algo que se llamaba mente y que esa mente podía estar, como lo pensaban en el año 1600, dominada por demonios. ¿Sí? El siguiente psicólogo filósofo que vamos a ver en este momento es este señor René Descartes. El señor René Descartes dice que son diferentes los actos involuntarios de los actos voluntarios. Entonces, es la primera vez que alguien diferencia la voluntad de la persona, la mente de la persona, para intentar explicar el comportamiento. Los actos involuntarios son las reacciones innatas a estímulos externos, son propios de animales, como por ejemplo el respirar, parpadear, etc. Mientras que los actos voluntarios son aquellos que son dirigidos por la mente y, según Descartes, estos actos son fruto de la reflexión, como hablar, escuchar, pensar, reflexionar. Es decir, para Descartes el ser humano ya no es solamente un ente que está conformado por cosas, sino que lo divide en dos, sobre una parte sobre la cual tiene el control y otra parte sobre la que no tiene el control. ¿Listo? La siguiente teoría que vamos a ver es este señor, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un ius naturalista. ¿Qué quiere decir ius naturalista? Quiere decir que él intenta explicar, y toda la teoría de Thomas Hobbes proviene de que todos los seres humanos son malos por naturaleza, pero se asocian entre sí porque existe una competencia por los bienes, que esos bienes son limitados. Entonces el ser humano tiene obligatoriamente que asociarse con otros seres humanos, porque si no se generaría lo que él llama la guerra de todos contra todos. ¿Qué dice el señor Hobbes? Que en vez de pelear, los seres humanos lo que hacen es crear algo que él llama el contrato social. Todo esto se dio en el contexto de la explicación de las monarquías en Europa. Intentando explicar y legitimar estas monarquías, los reyes decían, no, es necesario que el hombre se asocie, es necesario que el hombre elija a alguien
para que lo gobierne, y ese alguien él lo llama el Leviatán, el Estado. ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán es un monstruo bíblico, está en la Biblia, y entonces él llama el Leviatán el Estado como un monstruo que le va a reprimir las libertades a estas personas, pero ¿qué es lo mejor que pueden hacer las personas? Dice el señor Hobbes. ¿Cuál es la importancia para la filosofía y para la psicología? Este señor intenta por primera vez ver el comportamiento humano como algo social, como algo que depende de dónde se encuentre el ser humano y rodeado de quién. Listo. ¿Qué dice Hobbes? Dice que el pensamiento es una forma de lenguaje encubierto, es decir, para él el pensamiento no existe, sino que es una forma de lenguaje, pero a través de la cual yo no la expreso. Listo. Entonces vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy y la próxima clase seguimos con con lo siguiente, ¿vale? Nos vemos, espero que les ayude el video. Y la tarea de hoy es la siguiente, van a hacer un artículo, conforme a lo que está acá. Vamos a ver qué es lo que está acá. Vamos a ver esto, perdónenme que me tenga que meter yo acá, pero está por acá. Les voy a mostrar este documento que ya yo se los envié, y este documento se llama columna de opinión. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a escribir ustedes un artículo periodístico teniendo en cuenta este documento que está acá, es decir, van a hacer esta estructura de este documento que tiene un título. Este título es, por ejemplo, eltiempo.com, o se lo inventan. El autor, su nombre, una fotico acá, aquí www.eltiempo.com. Va a tener un título y luego lo que van a escribir en el artículo es cuál sería para ustedes, según la clase de hoy, la relación entre la filosofía y la psicología. ¿Qué les voy a calificar yo? Les voy a dar esta rúbrica, aquí están unos tips. Primero formulan una idea, van a incluir su punto de vista, van a identificar hacia quién se van a dirigir. La idea es que sea un periódico, van a buscar antecedentes, van a leer. El principio debe ser cautivador, debe incluir una conclusión y por último, pues estos son unos tips que deben releer. ¿Qué les voy a calificar yo? Que tenga un título, que tenga la periodicidad, que era lo que estaba arriba, que tenga la ubicación, que la extensión sea la adecuada, mínimo una hoja, que tenga la autoría, es decir, que ustedes, y lo que refleja el guión. Si refleja un comentario personal sobre el tema asignado, la combinación de elementos reales con ficticios, los temas de filosofía vistos, que en este caso sería la psicología y la filosofía. La estructura es libre, aunque debe ser breve, y deben estar presentes en su redacción el humor, la ironía, juegos de palabras, cosas que hagan llamativo al lector. ¿Qué es lo que ustedes me van a entregar? Lo que ustedes me van a entregar básicamente es un articulito así. Va a estar escrito ya sea en Word, en lo que a ustedes se les facilite, estableciendo cuál sería la relación de la filosofía con la economía. ¿Listo, chicos? Eso es todo. Entonces dejamos hasta ahí y nos vemos la próxima semana.